Hola a todos, estoy de nuevo compartiendo mis experiencias como mamá de un adolescente diagnosticado con autismo. Mi hijo fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 añitos, ahora ya va a cumplir casi 17 años. Como siempre les digo, yo no soy ninguna terapeuta profesional, simplemente soy una mamá compartiendo mis experiencias con el objetivo de poder ayudar a otras mamás o otras familias que están pasando por situaciones similares a las que yo ya pasé, y también porque quiero aprender de otras familias, aprender por quienes ya pasaron quizás situaciones por las que yo todavía no he pasado según la edad de mi hijo. Les comentaba en el video anterior titulado Si el diagnóstico del autismo varía a través del tiempo, parte 1, les estaba contando de todo el proceso que pasé y los 3 diferentes diagnósticos que mi hijo tuvo cuando estaba pequeño. El Centro Regional, que es la organización estatal acá en California, donde yo resido, es la organización que provee recursos y terapias para niños con diferentes necesidades especiales. Entonces, a mi hijo lo diagnosticó el Centro Regional después de pasar un proceso. Al principio no estaba diagnosticado como cliente del centro regional. Luego, después de que la escuela lo diagnosticó con autismo severo, yo pude ir al centro regional a pedir una segunda evaluación, y fue ahí cuando mi hijo fue aceptado como cliente del centro regional, y a partir de ahí empezó a recibir diferentes tipos de terapia cuando estaba pequeño. Pero como les comentaba en el video anterior, mi preocupación ahora es cómo preparo a mi hijo para la vida adulta. Mi hijo le quedan 2 años en high school y quiero prepararlo para su futuro. Él tiene muchos deseos de seguir una carrera profesional, de ir al college. A él le interesa mucho lo que es la fotografía, la televisión, la edición de videos. Aparte, es parte del equipo de videojuegos de la escuela. Entonces él está buscando una universidad que tenga una carrera que a él le guste estudiar y que también tenga club de videojuegos en el que él pueda participar. Los cambios que ha tenido mi hijo durante todo su desarrollo y su crecimiento son abismales. Quien conoce a mi hijo y ha visto todo su proceso y todo su crecimiento, nuestros familiares cercanos, amigos y todas mis amistades que en mi red social personal yo fui poniendo todos los avances que tenía mi hijo, ellos notan el cambio tan drástico que mi hijo ha tenido a través de todos estos años, después de mucha terapia en la escuela, terapia en casa, de mi hijo que no hablaba, que apenas decía frases de 1 o 2 palabras. Ahora mi hijo habla frente a muchas personas, en su escuela, en sus redes sociales. Él no tiene ninguna timidez para poderse expresar y lo hace muy bien. Pero no solo el lenguaje, la comunicación verbal es una de las áreas que se ve afectada cuando una persona está diagnosticada con autismo. Yo voy a hablarles de la experiencia, de lo que yo sé con mi hijo que está diagnosticado con autismo altamente funcional. Sé que ahora usan diferentes términos, que va por números. Es un autismo leve, por decirlo así. Entonces yo puedo hablar de mi experiencia con ese nivel de autismo. Conozco casos de niños que tienen un autismo más profundo, que no se pueden comunicar verbalmente, que les ha costado y ha sido más lleno de retos su camino, pero también he visto muchos niños jóvenes que han ido avanzando, que han ido mejorando su comunicación y muchas otras áreas que sabemos que el autismo afecta, no solo el desarrollo de cómo van a interactuar en la escuela con sus compañeros, el aprendizaje. Hay muchos niños que les cuesta más aprender y que a pesar de las terapias siguen necesitando estar en el programa de educación especial porque no logran entrar o no logran desarrollarse bien en una clase regular. Entonces son muchos los casos y, como siempre lo he dicho, cada persona diagnosticada con autismo es única. Entonces yo puedo, y lo que yo comparto acá es en cuanto a la experiencia que yo tengo con mi hijo,
que como repito, el autismo es altamente funcional o como otras personas lo pueden entender mejor, es un autismo leve. Mi hijo no hablaba, pero después de muchos años de terapia, como repito de nuevo, ahora él habla muy bien. Pero son otras las áreas que a mí me preocupan para saber si mi hijo está listo para ir a la universidad, para ir al college y vivir de una manera independiente. Es por esa razón que yo pedí a su pediatra una evaluación psicológica, una evaluación con una terapeuta para saber emocionalmente cómo está mi hijo. Porque aunque él es un joven muy abierto de hablar, de platicarnos sus cosas en cuanto a la escuela, siento que su proceso de adolescencia ha ido un poco más lento que los niños de su edad y que todavía él no está interesado en muchos de los temas que la mayoría de sus niños, de sus amigos, niños de su edad, sí están interesados. Él está enfocado más ahorita en los videojuegos, en la fotografía, en su clase de televisión en la escuela, pero son otras áreas que yo creo y que como mamá mi corazón me dice hay que ayudarle. Hay otras áreas en las que él necesita aprender a ser independiente. Él ya puede quedarse muchas horas solo aquí en casa, pero nunca ha pasado una noche sin que nosotros estemos cerca, por ejemplo. Todavía tiene miedo a aprender a manejar, no está interesado para nada en aprender a manejar y yo sé que muchas personas sin ser diagnosticadas con autismo tienen miedo a manejar y nunca logran manejar un vehículo, eso lo tengo claro, pero son otras áreas en las que yo quiero saber mi hijo cómo está emocionalmente para ver qué más necesitamos hacer como papás, qué más apoyo necesitamos para que cuando llegue el momento en de él decidir si va a ir a la universidad, poder aplicar, si va a ser una universidad cerca, va a ser una universidad lejos. Para todo eso, pedí una evaluación con una terapeuta. Gracias a Dios no fue complicado, fue bastante rápido, no me hicieron esperar mucho para esa cita. Y la terapeuta en la segunda sesión, pues yo le expliqué todo los antecedentes de mi hijo, le llevé copia del diagnóstico que me le dieron donde estaba diagnosticado con autismo y le expliqué todas las terapias que había tenido y lógicamente los cambios a favor que hemos visto en él. Ella fue muy honesta y me dijo, voy a hacer un reporte, pero su hijo no necesita ninguna terapia psicológica. Su hijo no necesita ninguna terapia conmigo o con un terapeuta. Él habla perfectamente, él sabe expresarse, él sabe comunicarse. Me dice, emocionalmente su hijo está como cualquier muchacho de su edad. No considero necesario que tenga terapia. Él no padece de ansiedad, él no padece de preocupaciones, él no se hace daño a sí mismo ni a los demás, no tiene ningún ataque de ansiedad. Su hijo me dice es un joven saludable, emocionalmente hablando, está perfecto. Yo no veo necesidad de que usted pida ninguna terapia para él. Si él quiere platicar de algo que a él le preocupe, me dice, él puede hacerlo, pero por las preguntas que yo le he hecho, las evaluaciones que yo le he hecho, por cómo yo lo estoy observando, me dice, si el autismo que él tiene es muy leve o le dieron un mal diagnóstico. Eso fue lo que escuché el día de hoy. Pero quiero hacerles una tercera parte sobre esto porque no se puede tomar a la ligera una solución o un diagnóstico a un reporte de alguien que apenas conoce a una persona con autismo, aunque tenga un título profesional, y en el otro video les voy a explicar qué es lo que yo pienso de esto que me dijeron de esta terapeuta que me dice que el autismo de mi hijo es muy leve o que quizás fue mal diagnosticado. Voy a hacer tercera parte.